Bienvenidos hermanos a la clase número 2 de nuestro curso virtual de discipulado bíblico, dando a conocer a Cristo, evangelismo práctico personal. Estamos en la segunda clase, jueves 26 de octubre, y vamos a iniciar este tiempo especial. Quiero iniciar en esta clase con una lectura, cortica lectura que tengo aquí en pantalla. Referente a la clase anterior, que hablábamos de qué es el evangelio y qué es evangelizar. Específicamente en esa parte de qué es evangelizar, es muy importante que nosotros inicialmente compartamos con el pecador la ley de Dios. Porque la ley de Dios es lo que usa para darnos convicción de pecado. Eso es lo que usa Dios para darnos convicción de pecado, su ley. Y sin esa convicción de pecado, pues el pecador no va a entender la necesidad que él tiene de la salvación provista por Dios. Recordemos que la ley ceremonial fue abolida, la ley sacrificial, ceremonial, fue abolida por Cristo en la cruz. Pero la ley moral de Dios sigue vigente. Los 10 mandamientos del Señor están vigentes. Entonces es muy importante que cuando evangelicemos, pues compartamos con el pecador la ley de Dios. No voy a ahondar en este momento acerca de esto porque precisamente en otra clase más adelante vamos a especificar cómo hacer uso de la ley de Dios en el momento de la evangelización. Bien. Vamos al tercer punto de la introducción que estamos desarrollando, el cual es quiénes deben evangelizar. Recuerden, en la clase anterior miramos qué es el evangelio, segundo, qué es evangelizar, y ahora vamos a mirar quiénes deben evangelizar. ¿Quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes son los que tienen esa tarea? Aquí nadie cuestiona el hecho de que la iglesia tiene la responsabilidad de propagar el mensaje del evangelio en todo el mundo. Y nadie cuestiona eso porque esa fue la orden expresa de nuestro Señor antes de ascender a los cielos, y la vemos allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no tiene que ver directamente con la evangelización, sino con el discipulado, pero la evangelización, como lo explicaba en la clase anterior, es el primer paso hacia el discipulado. Entonces no podemos andar por ahí pariendo hijos espirituales y luego dejarlos por ahí solos. No, debemos seguir enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, como dice aquí nuestra misión. Debemos ayudarlos a venir a ser parte de una iglesia local donde su alma va a ser nutrida. Todo eso es parte del discipulado. Pero el punto es que Cristo ordenó esto de manera expresa. Es una orden. Miremos lo que dice capítulo 24 de Lucas 24, versículo 46 al 47. Dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso fue precisamente lo que hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos. En el libro de los Hechos, esto fue lo que ellos precisamente hicieron. Ese fue el esfuerzo que hicieron los primeros cristianos para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y aún el impacto de ese esfuerzo evangelístico se sintió tanto en Asia como en Europa. Pero la pregunta es: ¿quién o quiénes deben llevar
a cabo esa tarea? ¿Quién o quiénes deben llevar a cabo esa tarea? ¿Es esta una responsabilidad únicamente de los pastores? ¿O es esta una responsabilidad que solo tienen a aquellos hermanos, hermanas de la iglesia a quien Dios les ha dado un don especial o el don de evangelizar? ¿Y son ellos los que tienen que hacer este trabajo? ¿O Cristo espera que todos los suyos, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, se envuelvan en el cumplimiento de la gran comisión de una manera u otra? La respuesta no es difícil, porque el Nuevo Testamento lo dice claramente, lo revela claramente. ¿Sobre quiénes descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Sobre los apóstoles solamente o sobre todos los discípulos que estaban allí en el aposento alto? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí, sobre todos los creyentes. Miremos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2 versículos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La idea, mis hermanos, es que cuando el Espíritu Santo viene, una de las obras que hace el Espíritu Santo en aquel sobre el cual es derramado es dar a conocer la palabra. Hay una conexión entre el derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, porque dice aquí: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán. Cuando dice la Escritura aquí que profetizarán, se refiere a que predicarán el Evangelio. Mire Hechos capítulo 1 versículos 6 al 8. Dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo interesante que vemos acá, mis hermanos, algo muy interesante que vemos acá, que podemos notar aquí: los apóstoles y la iglesia del primer siglo, pregunto, ¿llegaron hasta los confines de la tierra? ¿Llegaron hasta los confines de la tierra? ¿Llegó el Evangelio hasta los confines de toda la tierra? Por supuesto que no. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo no pudo cumplir a cabalidad, de manera total, la gran comisión, que era ir a todas las naciones. Eso quiere decir, mis hermanos, que la orden de Cristo no solamente fue dada a los cristianos del primer siglo, es a todos los cristianos de todas las épocas. Cuando dice el Señor: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, esta orden es hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Así que todos los cristianos hasta el fin del mundo tienen la responsabilidad de compartir el Evangelio. Noten más adelante lo que pasa en Hechos capítulo 8, versículo 1. Los discípulos parece que se encontraban muy a gusto allí en Jerusalén, todos juntos en comunión. ¿Y qué hizo Dios? Envió una persecución. Y dice el capítulo 8 del libro de Hechos que Saulo estaba en completo acuerdo con ellos, con los que estaban persiguiendo a los cristianos, estaban en completo acuerdo con los que habían matado a Esteban.
Y en ese día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos, dice acá, fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. ¿Excepto quién? Salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Miren ustedes acá, qué interesante detalle. Dios envía una persecución. Dios envía una persecución. Qué interesante. Todos los cristianos tienen que salir en ese momento huyendo de Jerusalén, excepto los apóstoles. Así que los que salieron huyendo eran cristianos comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Y qué pasó luego con ese grupo de cristianos? Donde no había ningún apóstol. Llegaron a ciertos lugares donde no había ningún apóstol. Vamos a Hechos, más adelante, capítulo 11, versículo 19 al 21. Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron. ¿Qué hicieron? Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tremendo, mis hermanos. Tremendo lo que sucedió acá. La iglesia de Antioquía, que vino a ser el gran centro misionero del Nuevo Testamento, fue fundada por un grupo de creyentes comunes y corrientes, como tú y como yo, donde no había ni un solo apóstol. Así que, hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del evangelio. Esa es la enseñanza explícita del Nuevo Testamento. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del evangelio. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados. ¿Tú estás preparado? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que hay en vosotros. ¿A quiénes les dice esto el apóstol Pedro? A todos los cristianos de esa iglesia que estaban siendo perseguidos. Los que dice allí, lo que dice allí es que cuando ustedes reaccionen como cristianos en medio de la persecución, pues eso va a levantar preguntas. La gente te va a hacer preguntas. Las personas te van a preguntar, pero, ¿cómo es posible que ustedes estén siendo perseguidos y que puedan reaccionar de esa manera? Bueno, pues debemos estar preparados para presentar siempre ante todo el que demande razón de nuestra esperanza, presentar y explicar por qué creemos en el Señor Jesucristo y por qué tenemos esa convicción de que Él es nuestra esperanza, aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la persecución. Ahora bien, hay algo que muchos cristianos suelen pasar por alto cuando hablamos de la responsabilidad de evangelizar, y es el hecho de que el evangelio que predicamos como individuos, debe ser respaldado por una comunidad de creyentes que vive el evangelio, que practica el evangelio. Lo que hacemos como individuos lo hacemos en conexión con una comunidad a la cual pertenecemos, llamada la iglesia local.
Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo. Miremos acá en la palabra. Juan capítulo 13, versículo 33 al 34. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a los apóstoles, yo me voy y ustedes no me pueden seguir ahora? Bueno, señores, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Dice el Señor de la siguiente manera: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, pero me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tenía de nuevo este mandamiento? Porque en el Antiguo Testamento el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué era nuevo este mandamiento? Lo que es nuevo en este mandamiento es esto que dice el Señor: como yo os he amado, como yo os he amado. Ese estándar es nuevo, es nuevo. Entonces dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Así que, hermanos, aquí está la gran apología del cristianismo de parte de la iglesia, como una comunidad. El amor que nos tenemos los unos a los otros. Así que el mundo va a conocer verdaderamente, va a conocer que nosotros sí somos hijos de Dios, que nosotros sí somos del Señor, es a través del amor entre cristianos, entre nosotros, que el mundo pueda ver en nosotros una representación viva del poder del Evangelio. Esa es una de las razones por las que Dios tiene a su iglesia acá en el mundo. Cada cristiano tiene la responsabilidad de hacer visible el Evangelio del Dios invisible. La gente no puede ver a Dios visiblemente, pero sí pueden ver a Dios en tu vida cuando tú amas a tus hermanos. El amor de Dios, de una forma suprema, debe ser revelado en la iglesia. Entonces, el tipo de evangelismo que el Nuevo Testamento presenta no es el de creyentes aislados. Ojo, creyentes aislados como se ve muchísimo hoy en día. Personas que no se congregan en ninguna iglesia y dicen ser creyentes y dicen leer la Biblia en su casa, pero no se congregan, no hacen parte de la iglesia, no hacen parte del cuerpo de Cristo. Porque no dan testimonio de lo que Cristo hizo en ellos, siendo parte de una congregación. Así no es. El evangelismo no se hace o no se presenta como si fuéramos creyentes aislados. No. El Dios invisible espera que su carácter se haga visible en el mundo a través de la iglesia local. A través de la iglesia local. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mis hermanos, el amor de Dios se hace visible. ¿Cómo se hace visible? A través de la iglesia, a través de nosotros. El Dios invisible, que una vez se hizo visible en Cristo, ahora se hace visible en los cristianos si nos amamos los unos a los otros. Entonces, la iglesia local
La iglesia local no puede evangelizar o proclamar el evangelio si ella misma no es una comunidad de amor. La iglesia local no puede evangelizar o proclamar ese evangelio de amor si ella misma no es una comunidad de amor. Así que debemos proclamar el mensaje del evangelio, pero esa proclamación va a ser eficaz es en la medida en que tú y yo, en que nosotros seamos capaces de conectar ese mensaje a los ojos del mundo a través de la iglesia local, a través del cuerpo de Cristo. ¿De qué se trata el mensaje del evangelio? De que Dios amó gratuitamente al mundo con un amor tan grande que estuvo dispuesto a pagar él mismo la deuda del pecador. Entonces, si vamos a estar proclamando ese mensaje, es obvio que solo será eficazmente proclamado en un contexto de sanidad y de amor, de restauración. Cristo vino al mundo porque el pecado, mis hermanos, no es un juego para Dios. La humanidad está en un problema gravísimo metido con Dios. Y es la condenación eterna a raíz de su pecado. Entonces, Cristo vino al mundo a solucionar este problema porque no es un juego. Y tampoco debe serlo para nosotros. Estamos hablando de algo que es de vida o muerte, que es urgente presentarlo a las personas. Pero debemos mostrar de formas concretas ese amor del cual estamos hablando de Dios, ese gran amor que hizo posible una redención tan grande. Muy bien, entonces ya hemos visto qué es el evangelio, hemos visto qué es evangelizar, hemos visto quiénes deben evangelizar y en qué contexto. Todos los creyentes, todos los verdaderos cristianos genuinos deben evangelizar y demostrar ese evangelio en sus vidas amando a sus hermanos. Por eso es que en la iglesia se debe tener una cultura de evangelización. Una cultura de evangelización, donde todos practicamos la evangelización como un modelo de vida, como un estilo de vida, todos los días, donde quiera que cada uno de nosotros nos encontremos, en el entorno social que nos encontremos. Allí estamos mostrando el amor de Cristo. Pero ahora viene la última pregunta de la introducción. ¿Cómo debemos entonces evangelizar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos evangelizar? Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, por más evidente y obvio que suene, es orar. Orar, en primer lugar. Debemos orar porque nosotros somos como un equipo de rescate, de salvavidas, que salen al mar después de un naufragio para encontrar cadáveres. Somos como un equipo de rescate que salimos al mar después de un naufragio para encontrar cadáveres, pero no para darles honrosa sepultura, sino para darles vida a través del evangelio. Y por eso es que debemos orar. Debemos orar antes de evangelizar. Algunos piensan que si Dios es soberano en la salvación de los pecadores, entonces no tiene caso que oremos por ellos. De hecho, si Dios es soberano en la salvación de los pecadores, en la mente de estas personas, de estos hermanos que piensan esto, entonces tampoco tiene caso que prediquemos o que no prediquemos, no importaría. Piensan que si fueron elegidos se van a salvar como sea, pero no es así. El razonamiento bíblico
es a la inversa, es al contrario, precisamente porque la salvación está es en las manos de Dios y no en las nuestras. Está en las manos de Dios y no en las nuestras. Nosotros debemos pedirle a Él que bendiga su palabra en nuestra boca, trayendo a los pecadores al arrepentimiento, pidiéndole que sea convenciendo al pecador que estamos evangelizando. Si creyéramos que la salvación está en las manos del pecador, entonces ¿para qué pedirle a Dios que lo convierta si Dios no puede hacer nada? O sea, ya Dios hizo su parte, Él trajo a su Hijo, envió a su Hijo, murió en la cruz, y ahora el pecador que se las arregle como pueda. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios salva al pecador, como dice el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Precisamente por eso podemos pedirle a Dios que obre en el corazón de los pecadores. Y notemos lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten lo que dice Pablo aquí. Él está orando por su nación. Lo sorprendente de esta declaración de Pablo es que unos versículos más atrás en el capítulo 9, versículo 15, el 16, dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo acaba de decir en los términos más claros posibles que Dios es soberano en la salvación de una persona. Sin embargo, él dice, pero yo le oro a Dios que salve a los pecadores. Porque, hermanos, Dios no solo eligió a los que se van a salvar, sino que Dios también eligió los medios a través de los cuales esas personas serán salvadas. Y los medios son la oración y la predicación del Evangelio. Esos son los medios que Dios escogió. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miremos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Entonces Pablo creía en la elección incondicional, en la predestinación. Pero dice acá que él soportaba en sus viajes misioneros cualquier tipo de dolor y sufrimiento para que los perdidos, que ya habían sido escogidos por Dios para salvación, escuchen el Evangelio. Porque es a través de escuchar el Evangelio que ellos van a ser salvados. Mis hermanos, Dios no nos pide que descifremos o que desentrañemos el misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, o cómo será lo de la predestinación. No, simplemente que lo aceptemos, así no lo entendamos. Él nos pide simplemente que obedezcamos. Entonces, Él nos dice en su palabra, yo soy el que salva, pero ustedes son los que deben orar y deben predicar. Así que oren y prediquen, que yo me encargo del resto. Debemos orar, hermanos, al predicar el Evangelio, debemos hacerlo
en oración permanente. Y gracias a Dios, gracias al Señor, que Él no nos ha dado la capacidad o nos ha dado la responsabilidad de convencer a las personas. No, simplemente es de comunicar la noticia. Pero sí nos ha dado la capacidad de ser multifacéticos. Es decir, tú puedes estar hablando con el pecador y al mismo tiempo, muy dentro de ti, en tu mente, orando y diciendo: Señor, ayúdame, dame luz. Y convence al pecador. O a veces el pecador está hablando y tú te está preguntando algo y de pronto en ese momento no sabes la respuesta, pero tú estás orando dentro de ti y dices: Señor, ayúdame, ilumíname, dame luz, dame gracia, obra en el corazón de esta persona. Entonces debemos orar antes de predicar el evangelio al inconverso. Debemos orar mientras predicamos el evangelio. Debemos orar después que le predicamos el evangelio. Es decir, debemos evangelizar en oración. Debemos evangelizar en oración. En segundo lugar, debemos usar la Biblia, claro que sí. Debemos usar la Biblia. Si bien es necesario que nosotros comuniquemos el mensaje de salvación en nuestras propias palabras, porque evangelizar, ojo, no es repetir como un loro una cadena de versículos bíblicos. Eso no es evangelizar, porque hay personas que hacen eso. Nosotros lo que debemos hacer es decirle al pecador la verdad en nuestras propias palabras, enseñarle cuál es su condición y qué fue lo que hizo el Señor por él. Miremos lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, Dios ha prometido usar su propia palabra para producir lo que Él quiere en el corazón de los hombres. Por allá en Isaías 55 dice que su palabra no volverá, ¿qué? Vacía. Por otro lado, el hecho de citar las Escrituras es una forma de mostrar al pecador que lo que nosotros estamos diciendo no son nuestras propias opiniones personales, sino que estamos entregándole a la persona el mensaje revelado por Dios en su palabra. Así que cuando evangelicen, usen la Biblia. Usen la Biblia. Ya en las próximas clases vamos a entrar más en detalle cómo usar la Biblia. Muy bien. En tercer lugar, debemos ser claros, muy claros, al comunicar el mensaje. Debemos ser claros al exponer el mensaje del Evangelio. Es decir, debemos hacer un esfuerzo para hablar de tal manera que las personas puedan entendernos, Uno de los problemas que tenemos los cristianos, mis hermanos, es que muchas veces nos aislamos tanto del mundo incrédulo que olvidamos cómo es que el mundo incrédulo se comunica. Y muchos de ustedes han oído cómo la gente se comunica. El error es que nosotros hablamos cristianés, como si fuera un idioma del cristiano típico. Y es un lenguaje que el pecador no entiende, no lo entiende, cristianés. Porque el pecador vive desconectado de ese lenguaje. Él no lo entiende, espiritualmente hablando.
Yo no sé qué pensará un inconverso cuando escucha a dos cristianos decir, fulano de tal estaba en la iglesia, pero ahora se fue al mundo. Y el inconverso pensará, ¿cómo así? Y es que ¿a dónde vivía antes esa persona? ¿Acaso estaba en Marte o en la Luna? Entonces tenemos una clase de expresiones que debemos tener cuidado porque el inconverso no las entiende en ese sentido. Debemos tener en cuenta con quién estamos hablando, porque lo que puede ser claro, para ciertas personas, puede que no lo sea para otras personas. Por ejemplo, una de las palabras claves del Evangelio es justificación. Somos justificados por la fe sola, dice Pablo en Romanos. Ahora, cuando el inconverso que no habla cristianés escucha la palabra justificación, él piensa es como en excusarse, o sea, cuando nosotros decimos fulano se está justificando, que eso es lo que queremos decir, ¿no? Que cometió una falta y ahora está tratando de explicar por qué fue lo que hizo. Entonces resulta que tú le estás hablando al inconverso acerca de la justificación por la fe, pero él está pensando en otra cosa. Ahora, ¿qué debemos hacer allí? ¿Eliminar la palabra justificación de nuestro evangelismo? No, pero debemos aclarar que cuando la Biblia dice que Dios justifica al pecador, lo que quiere decir es que Él nos declara justos cuando depositamos toda nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Por otra parte, aunque nuestra meta al predicar el evangelio no es la de ofender a los demás, esa no es la meta nunca. Debemos ser claros, siempre lo más claro posibles, y eso no solamente significa hablar de tal manera que me entiendan, sino hablar de tal manera que el pecador entienda su condición. No debemos sacrificar la claridad para no ser ofensivos. Debemos hablar claramente del pecado. Debemos hablar claramente de la impotencia del pecador para salvarse. Debemos hablar claramente del significado de la cruz. De la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, de la necesidad de creer en Cristo y de la terrible condenación que le espera a los que rechazan el llamado de Dios. Ese es el ejemplo de evangelismo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, miren ustedes acá, Pedro no dijo, wow, la raza humana ha cometido una falta grave, no. Dijo, ustedes crucificaron a Jesús. Y eso debe ser bien claro, mis hermanos, y bien directo. Y ese es un buen ejemplo de evangelismo. Así que no trates de hacer el evangelio más suavecito, más potable, rebajando las demandas de Dios o escondiendo aquellas partes de la verdad que no suelen ser agradables, que no suelen ser bien recibidas, porque si lo hacemos así, estamos siendo infieles a la encomienda que Dios nos ha dado de trasladar, de comunicar el mensaje de su palabra. Cuidado también con usar terminologías confusas, como por ejemplo, terminologías confusas como por ejemplo, invita a Cristo a venir a tu corazón. Invita a Cristo a venir a tu corazón. La Biblia no dice eso. En ninguna parte, no hay un solo versículo que afirme que tengamos que invitar a Cristo a nuestro corazón.
O por ejemplo, haz la oración de fe conmigo, repite conmigo. La Biblia tampoco enseña esto, ¿sí? En ninguna parte, ¿sí? ¿Y qué es invitar a Cristo a venir a nuestro corazón? Pues hermanos, eso es algo muy abstracto, es algo muy místico. La Biblia lo que dice simplemente y claramente es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Son solamente 2 pasos. Y de eso también vamos a estar hablando en las próximas clases. Ese es el llamado del Evangelio. Es un llamado muy concreto. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. La Biblia nunca nos llama a invitar a Jesús a venir al corazón, ni mucho menos a hacer la famosa oración del pecador. No hay ninguna oración del pecador en el Nuevo Testamento. Explícale al pecador lo que Dios hizo por él para salvarlo. Explícale por qué necesita ser salvado. Y después dile que se arrepienta de su pecado y que crea en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Ese es el llamado de la Biblia. Nadie puede abrazar a Cristo como Señor y Salvador a menos que crea y se arrepienta. Miremos lo que dice Hechos 16, 27 al 31. El carcelero de Filipos dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso fue lo que le preguntó. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo: ven, haz una oración, la oración del pecador, o invita a Cristo en tu corazón, a tu corazón. Dijo: cree en el Señor Jesucristo. Más adelante en Atenas, ¿qué dice Pablo a los atenienses? Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces es un llamado a arrepentirse y es un llamado a creer. Es un llamado a creer. El mismo Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que cuando el Señor comenzó su ministerio en Galilea, Él decía: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo nunca llamó a nadie diciendo: invítame a entrar a tu corazón. No, arrepiéntete y cree. Muy bien. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para el último punto. El último punto de cómo debemos evangelizar es que debemos provocar la reflexión. Debemos provocar que las personas reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Debemos provocar un diálogo. Cuando tú hablas con un pecador, no te pases una hora hablando. Tú estás conversando con él, hazle preguntas, provoca reflexiones. Eso es algo que el Señor hacía cuando trataba con las personas, moverlos a reflexionar. Mateo capítulo 21, versículo 33 dice, recuerden que el Señor hablaba en parábolas, dice: oíd otra parábola, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice al final de la historia que cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos dijeron que llevará esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo.
Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, nunca leíste en las Escrituras, hablándole a los fariseos. La piedra que desecharon los constructores es esa piedra angular soy yo. Y cuando les dice, como el Señor va a quitar el reino de los judíos para dárselo a los gentiles, pero ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Los provoca a reflexionar, los provoca a reflexionar. Muy bien. Hermanos, todos los seres humanos traen consigo de fábrica una conciencia que les dice que lo malo debe ser castigado y que lo bueno debe ser recompensado, ¿sí? Cuando evangelizamos, contamos con un aliado en el corazón de los pecadores. Cuando compartimos con ellos el mensaje del evangelio, eso es algo que está entrelazado en lo más profundo de sus personalidades, como seres creados a la imagen de Dios. Así que debemos apelar a sus conciencias. Hermanos, recuerden que la mayoría de las personas que escuchan el evangelio lo escuchan a la defensiva. Lo escuchan a la defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren admitir que ellos están mal. Porque ellos no quieren aceptar que son pecadores. Entonces, el hecho de hacerlos reflexionar es una forma de despertar sus conciencias. El hecho de hacerlos reflexionar es una forma de despertar sus conciencias. Y probablemente el mejor ejemplo bíblico que nosotros tenemos en la historia de las escrituras es el de Natán con David. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Cuando Natán, el profeta Natán, llega donde David y le dice, déjame contarte una historia. Mira, había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas y tú no sabes lo que hizo hoy. Fue y le quitó la ovejita, la única ovejita que tenía un hombre. No tenía nada más que su ovejita. Y se ve encariñado con ella para hacer una fiesta con los amigos. ¿Qué crees que debemos hacer con ese hombre que fue y le robó? Y dice David inmediatamente, es digno de muerte. Hasta que Natán le dijo a David, pues tú eres ese hombre. Tú fuiste el que le tomaste la ovejita. Y así Natán despertó la conciencia de David y llevó a David al arrepentimiento. Eso se encuentra por allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Por supuesto, en el caso de David, pues Natán está tratando con un creyente, ¿no? Pero no debemos olvidar lo que decía ahorita respecto a la conciencia. Vamos a mirarlo otra vez. No debemos olvidar que todos los seres humanos traen consigo de fábrica una conciencia que les dice que lo malo debe ser castigado y que lo bueno debe ser recompensado. Entonces, cuando evangelizamos, contamos con un aliado en el corazón de los pecadores, cuando compartimos con ellos el mensaje del evangelio. Eso es algo que está entrelazado en lo más profundo de su personalidad, como seres creados a la imagen de Dios. Así que, cuando evangelizamos, debemos apelar a sus conciencias, haciéndole ¿qué? Preguntas. Hay que hacerle preguntas, ¿sí? Cuando estamos conversando con alguien del evangelio, podemos preguntarle así más o menos para hacer reflexionar a la persona. ¿A ti no te molesta que los malhechores se salgan con la suya? ¿A ti no te molesta que los políticos corruptos hagan y deshagan y nadie les pueda poner la mano? Y te aseguro que todas las personas inmediatamente dicen, claro que me molesta, claro que me molesta.
Entonces tú le dices, entonces tú quieres justicia para los demás. ¿Y qué crees que van a hacer contigo cuando tú te presentes en el tribunal de Dios? Has violado la ley de Dios de muchas maneras. Has mentido, ¿cierto? En algún momento. O has robado. O has codiciado la mujer del prójimo. O has tenido envidia en tu corazón, ¿cierto? De muchas maneras, todos los seres humanos hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Entonces, mis hermanos, esas preguntas ayudan al inconverso a reconocer su condición de pecado. A decir, claro, no son solo los políticos los que están en problema. Yo estoy en problemas con Dios. Tienes que provocar al pecador a reflexionar, a darse cuenta que sí ha pecado, de muchas maneras. Bien, vamos al último punto. Quería reforzar esa parte. Punto número 5 del tema que estamos desarrollando, de cómo debemos evangelizar. Debemos usar la iglesia. Debemos usar la iglesia. Una última sugerencia es que al evangelizar debemos usar la iglesia, mis hermanos. Evangelizar no es lo mismo que invitar a una persona a los servicios y a los cultos de la iglesia, pero es perfectamente apropiado y recomendable que invitemos a las personas a venir a nuestros servicios de adoración. No solo porque se exponen a la predicación de la palabra, sino que también ellos van a poder interactuar con el pueblo de Dios, con esas personas que dicen ser cristianos. Y es probablemente, obviamente si es una iglesia saludable, una iglesia sana, es muy probable que eso va a ayudar a la persona a vencer una cantidad de prejuicios que tiene en contra de las iglesias cristianas. Ahora bien, esa no es la única manera en que nosotros podemos usar la iglesia en nuestra labor evangelística. Los incrédulos no solo necesitan escuchar el mensaje del evangelio predicado desde el púlpito, también necesitan observar cómo es que ese evangelio opera en la vida de las personas que profesan ese evangelio. Miremos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 21, versículo 33. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, tú y yo somos luminares en el mundo. Somos las luces que el mundo tiene, las únicas. Pero el mundo tiene que ver esas luces. El escritor Max Stiles da de la iglesia una excelente definición. Y vamos a mirarla. Una excelente definición. Una iglesia local es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, ojo, nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, ser una imagen visible del evangelio y al final dar gloria a Dios. Esa es la iglesia local, como lo define el hermano Max Stiles. Bueno, mis hermanos, nosotros debemos dar una imagen visible del evangelio. En ese sentido, hermanos, todo lo que la iglesia hace, ojo, debe ser un reflejo del evangelio.
Por ejemplo, cuando los pastores oran en el culto, deben ser un reflejo del evangelio, su oración. Cuando cantamos las canciones que cantamos en la iglesia, deben ser un reflejo del evangelio y deben explicar al pecador que son pecadores y que necesitan la cruz. Tristemente hoy la mayoría de canciones contemporáneas, modernas que se cantan en la iglesia hablan mucho del amor de Dios, del poder de Dios, del cuidado de Dios, de qué hermoso es Dios, pero nada de eso va a llevar a un pecador al arrepentimiento, a menos que entienda que está en problemas con ese hermoso Dios y que ese hermoso Dios diseñó un plan de salvación a través de la cruz. Entonces todas nuestras canciones deben ser evangelísticas también, deben incluir el mensaje del evangelio. ¿En cuántos púlpitos, hermanos, se está predicando hoy en día un mensaje terapéutico, un mensaje motivacional, de desarrollo personal o un mensaje moralista, donde los pecadores van a la iglesia y no escuchan el evangelio, lamentablemente? Lo que estamos diciendo es, hermanos, trae al pecador a la iglesia para que él escuche el evangelio cuando oramos, cuando escuche las canciones que cantamos, para que lo escuche en la predicación, para que él vea el evangelio cuando celebramos la Santa Cena, para que él vea el evangelio a través del bautizo. Entonces todo lo que hagamos en la iglesia debe ser reflejo del evangelio. Pero el papel de la iglesia en el evangelismo no se limita a lo que sucede los domingos en el servicio de adoración. Mis hermanos, tú debes invitar a las personas a los servicios en la iglesia y a todos los eventos que hagamos especiales, pero también debes considerar traerlos a tu propia vida, a las interacciones de relaciones que existe en tu congregación. Entonces invita a las personas a tu vida, no solamente a la iglesia, invítalos a ser parte de tu vida. Y ese es el gran reto de los cristianos, mis hermanos, ser distintos, pero sin aislarnos. Ser distintos sin aislarnos. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús era amigo de pecadores. Era amigo de pecadores. No era un pecador, no hacía lo mismo que ellos, pero se sentaba con ellos a hablar. Sin embargo, también vemos que Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice que él estaba separado de los pecadores, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cristo era amigo de los pecadores o era separado de los pecadores? Sí, las dos cosas. Ambas cosas eran verdad respecto a Cristo. Y así debe serlo respecto a nosotros también. El punto, mis hermanos, está en entender que nosotros no vivimos para nosotros mismos. ¿Por qué no vivimos para nosotros mismos? Porque somos distintos, ya vivimos para Dios. Pero esa es la misma razón por la que no debemos tampoco de aislarnos. Quiero cerrar con esto. El pastor Sugel Michelem cuenta la historia, la anécdota de una hermana que antes fue lesbiana y que fue activista feminista, profesora de literatura inglesa en una universidad. Ella se llama Rosario Butterfield y cuenta cómo ella conoció al Señor. Ella era una persona súper intelectual y cuenta cómo en una ocasión ella escribió un artículo en el periódico de su ciudad en contra de los cristianos, La respuesta que recibió lamentablemente de los cristianos fue increíblemente airada, diciéndole ellos que van a estar contentos cuando la vean ardiendo en el infierno. Hasta que un pastor
le escribió una carta muy razonable y muy amorosa, y dice ella que fue la única carta que ella respondió. Ese pastor la invitó a su casa a cenar junto a su esposa, y dicen ellos que se hicieron sus amigos, y no solamente se hicieron amigos de ella, sino de sus amigos, amigos de sus amigos. Entonces ya ustedes se pueden imaginar con qué grupo ella se desenvolvía, esta señora lesbiana. Ya vivía con su pareja y poco a poco, dice ella, yo me di cuenta que ellos no se habían acercado a mí como un proyecto evangelístico. Ojo, ellos estaban interesados en mí como persona. Y entonces así estos pastores la ganaron para el Señor, y ahora Rosario Butterfield es la esposa de un pastor que está escribiendo libros para ganar a otros para Cristo dentro de esa comunidad LGBT. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué somos? La sal y la luz del mundo. Y eso no se puede hacer por control remoto. Nosotros tenemos que estar cerca del pecador. Hay un mundo allá afuera urgentemente necesitado del mensaje de salvación que el Evangelio anuncia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por eso es tan importante crear una cultura de evangelización en la iglesia. El evangelismo, mis hermanos, no es un programa o una actividad especial. Las personas preguntan, bueno, ¿cuál es la programación que esta iglesia tiene para evangelizar? Pero eso no es un asunto de un programa o una actividad, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Que un grupo de creyentes que aman a Cristo y aman a los perdidos están dispuestos a asumir ese compromiso saliendo de su zona de comodidad para alcanzar a los perdidos con el Evangelio. De eso se trata todo esto. Nuestra responsabilidad no es convertir a los pecadores. Gracias al Señor, esa no es nuestra responsabilidad. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero Él nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores para rogar en su nombre a los pecadores que se vuelvan a Él. La parte más impresionante de esto, mis hermanos, es que cuando nosotros nos envolvemos en el evangelismo personal, no solo los pecadores pueden ser salvados y traídos de la muerte a la vida, sino que también nosotros mismos recibimos el beneficio de un mayor entendimiento de las riquezas que tenemos en Cristo. Cuando tú predicas el evangelio, tú afianzas el evangelio en tu propio corazón. Damos gracias al Señor por darnos el honor y el privilegio de ser embajadores suyos para llamar a los hombres en nombre de Cristo a que se reconcilien con Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de compartir esta clase. Señor, ayúdanos a no ser meros oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos un mayor amor por Cristo, danos un mayor amor por los perdidos, para que podamos ser evangelistas a tiempo completo. La gloria sea dada a ti, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.